Grabando, ya. Bueno, los saludo a todos de nuevo. Buenos días a todos los que están acá, los que se despertaron temprano. Si se escucha mal el micrófono, me avisan. Que a veces me falla este micrófono y no sé por qué. Entonces, la última clase lo habíamos quedado en este ejercicio, haciendo modo de repaso, que es lo que estábamos viendo. Estamos viendo los conceptos básicos para poder ver cinemática, ¿cierto? Entramos en la cinemática, de lleno con la cinemática, cinemática, y habíamos definido ciertos conceptos como el desplazamiento, ¿cierto? El desplazamiento delta R, que es el vector, es cierto, la variación de posición en una variación de tiempo, que es el vector que me une el punto inicial con el punto final. ¿Ya? Siempre va a ser ese vector. Vimos también que el desplazamiento es diferente a la trayectoria, cuyo valor es la distancia. ¿Ya? En la clase anterior la llamé S, ahora la voy a escribir como D, ¿ya? D de distancia. Distancia, ¿cierto? ¿Qué va a ser? Por ejemplo, si esto fuera un camino S, sería el valor de S, ¿ya? Es el valor del camino recorrido, ¿ok? Eh, no sé qué puse aquí, delta R, delta T, eso es velocidad. Delta R será igual a la variación de delta posición. Ahí sí. Lo que tenéis que dar era la velocidad. Teníamos la velocidad media, que era la variación de la posición dentro de un intervalo de tiempo. Teníamos la velocidad instantánea, que era delta x en un tiempo determinado, y teníamos la rapidez media, que ya no es un vector, que es la variación de la distancia con respecto a una variación de tiempo, y teníamos la rapidez instantánea, que era la distancia en un tiempo determinado. Y finalmente teníamos la aceleración, que era la variación de la velocidad, ¿cierto? Delta v, la velocidad media, velocidad instantánea, en una variación de tiempo, ¿ya? Vector, ¿ya? Vector. Y estos no son vectores. Estos son vectores. Vectores. Vector. Esto también, la posición es un vector. Y este es un escalar. ¿Verdad? Y la rapidez son escalares. ¿Ya? ¿Qué más vimos? Había mencionado que también existe como, se podría hacer como una variación de aceleración, una aceleración media o una aceleración instantánea, pero lo que estamos estudiando en este curso son aceleraciones que sean constantes, ¿ya? Ese va a ser como nuestro tope, ¿ya? Podríamos hacer una variación de aceleración, pero no tendría, ya no se abarca, se va más allá de este curso y no quedamos hasta acá, hasta tener una aceleración constante, ¿ya? Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo de poder diferenciar bien todos estos términos. Y dice, un móvil se mueve como lo muestra la figura, en el cual se demora 0,5 minutos en el tramo OA, en el tramo AB se demora 1,5 minutos, para el tramo BC se demora 1 minuto y para el tramo CO se demora 0,25 minutos. Calcule la posición de A, B y C, tomando como referencia el punto O, el desplazamiento del trazo OA a B o ABC-O, la distancia total recorrida, la velocidad y la rapidez media en los tramos OA, AB o ABC-O. ¿Ok? Lo primero son las posiciones. Sí, las posiciones. Saben que en cualquier momento te pueden interrumpir y comentar. Sí, el, el punto O. Punto O está en la posición
0,0, ¿cierto? Porque vamos a decir que nuestro origen está acá y vamos a escribir todo con respecto al punto O. ¿Sí? Y ese va a ser nuestro eje de coordenadas. Ya, el punto A, ¿cierto? No tiene posición en Y, tiene solamente posición en X. ¿Ya? Por lo tanto, sería 100 metros en X y sería 0 en 100. O sea, 0 en Y. Punto B, ojo que el punto B me están preguntando, este vector es el vector posición, el vector B. Se acuérdense que el vector posición es aquí el vector que va desde el origen hasta donde está el vector. ¿Ya? El punto B sería 100 en X y 200 en Y. El punto C sería este vector. Este vector sería 0 en X y 200 en Y. Estas son las posiciones. Veamos cómo son los desplazamientos. ¿Ya? Que algunos coinciden, algunos no. En, saco los desplazamientos. En, de, para el desplazamiento voy a utilizar la siguiente notación, que va a ser, por ejemplo, delta R o A, ¿ya? Que es del punto O hasta el punto A, ¿ya? Que es el que coincide con la posición del vector A, ¿ya? Que es el vector este que está iniciando por acá, empieza en O y se va en A, ¿ya? ¿Cómo calculamos este vector? Sería igual como calculamos la recta entre dos puntos, ¿ya? Sería el punto final menos el punto inicial, ¿ya? Por lo tanto, para calcular este vector sería RA menos RO, ¿ya? Eso significa esa notación. RA menos RO sería 100 metros, 0 menos 0,0 sería igual a 100,0, 100 metros, 0. Ok, ese sería el vector posición, o sea, el vector desplazamiento desde RA, desde RO a, desde O a, ¿ya? Si quiero calcular el desplazamiento desde A hasta B, sería el punto final, ¿cierto? RB hasta RA, desde RA, ¿ya? ¿Qué sería este vector? Este vector sería el vector desplazamiento delta R a B. ¿Ya? Este sería el vector desplazamiento delta R o A. ¿Ya? Para los que están entraron recién, lo que estoy haciendo es, estoy retomando el último ejercicio que quedó en la clase pasada, donde estoy diferenciando bien los conceptos como velocidad, distancia, desplazamiento y posición. Y aquí me voy a agregar uno más, que es el que no está en el enunciado, pero sería el desplazamiento de R o a B. ¿Ya? Desplazamiento R o a B sería desde O hasta A y hasta B. ¿Ya? Sería, ¿cierto? El punto final, RB menos R0. ¿Cierto? Punto final menos punto inicial. Ah, no terminé el otro. De RB a R sería, el punto B sería 100,200 metros. ¿Cierto? No voy a escribirlo en video para hacerlo más rápido. Y el punto inicial sería 100,0 metros. Restando eso, sería 0, 0,100 metros, ¿cierto? No tengo nada en X y todo está en Y. Es decir, sería este vector. Está bien, ¿cierto? No tengo nada en X, está todo mi contenido en Y. Profe, ¿no sería 200? Sí, sí, yes.
Porque este con esto se cancelan y este con 200 menos 0 es 200. Gracias. RB, o sea, desplazamiento, estos son vectores, perdón, vectores. Eh, el desplazamiento o AB sería, ¿cierto? Final, punto B, 100,200 menos el punto donde empezó, 0,0. Sería 100,200 que coincide con la posición del punto B, que también sería este vector desplazamiento, el punto de donde empezó hasta el punto donde terminó. Sería este el desplazamiento o A, B. ¿Qué otro me pide? Podría ser, podría incluso ser, no sé, AB o ABC, serían estos vectores, pero tendría infinitas posibilidades de poder variar esto. Pero ahí veo que juegan ustedes. El último ingredient sería OABCO. ¿Ya? Delta R de OABCO. ¿Ya? Eso sería una vuelta completa. Y aquí lo mismo. Punto final. ¿Dónde terminó? En O. ¿Y dónde empezó? En O. Entonces eso es 0,0. ¿Cierto? 0 menos 0 sería 0,0. Independiente de que fuera un 0. Empezó y terminó en el mismo punto. Entonces el vector donde, ¿cierto? El vector que yo digo que donde uno, por ejemplo, que empieza y termine, como que hizo esto y se devolvió. Entonces, es un vector 0. ¿Ok? Que me preguntan ahora la distancia total recorrida. Bien. Vamos a borrar acá. Aquí todavía tengo espacio. C. Distancia total. Distancia total sería, voy a poner esta barrita para mezclar cosas. La distancia total sería, ¿cierto? La diferencia del desplazamiento, la distancia sería el valor de la trayectoria que tomó. Él se fue por el siguiente camino, ¿cierto? Hizo 100, hizo 200, hizo 100 y después hizo 200. ¿Ya? Sería la distancia de O a B, C, O, ¿cierto? Desde que empezó hasta terminó, será igual a la distancia de 0 a distancia de 0 a, más la distancia de A B, más la distancia de BC, más la distancia de CO. ¿Ok? Sería finalmente distancia OA sería los 100 metros, ¿cierto? 100 metros. Distancia AB sería los 200 metros, más los 100 metros, más los 200 metros. ¿Cuánto es eso? 200, 400, 500, 600 metros. Sería la distancia total. Ya. Que me dice la velocidad y rapidez en cada tramo. ¿Ya? En los tramos que calculamos los desplazamientos. Vamos a ver si me queda en esta posición. Yo creo que sí. Vamos a ver qué tal. ABC de velocidades. Velocidad. La velocidad en el tramo OA sería, ¿cierto?, el desplazamiento que tuvo en OA dividido en el tiempo que se demoró transcurrir. ¿Ya? Serían, ¿cuánto era el desplazamiento? Era 100,0. Serían los 100,0 dividido en lo que se demoró. Eso me lo dice el enunciado. Dice, en el cual se demoró 0,5 minutos en el tramo OA. 0,5 minutos son 30 segundos. 30 segundos. Lo voy a pasar a segundo porque ya tengo la distancia en metro, entonces me sale más fácil dejarlo en el sistema internacional.
100 dividido en 3, o sea, 10 dividido en 3 serían 3,3 periódicos, esto sería 3,3,0. 3,3 metros partido por segundo, coma 0. ¿Ya? Esa sería la velocidad en el tramo OA. La velocidad en el tramo AB es la misma lógica, sería el desplazamiento que tuvo en AB dividido en el tiempo que se demoró. ¿Cuánto era eso? Ese vector 0,200 dividido en el tiempo que se demoró, eso me lo dice el enunciado. ¿Qué me dice? Dice, en el tramo AB se demoró 1,5 minutos. Esos son, un minuto tiene 60,5, 30, son 90 segundos, ¿cierto? Sí, son 90 segundos. Y claro, 0 dividido en 90 es 0 y 200 dividido en 90 es 2,2 periódico. 2,2. Le pongo punto 2 para que no confundir con la coma del vector. El desplazamiento del que yo había agregado, la velocidad en el tramo 0 a B, sería igual al desplazamiento de 0 a B dividido en el tiempo que se demora hacerlo. Eso sería igual a 100 sobre 200, o sea, 100,200. ¿Y cuánto se demoró en llegar en el tramo AB? Ya, eso no me lo dice en el enunciado, porque me dice que en de OA se demoró 0,5 y en el de AB se demoró 1,5, pero los puedo sumar. Sería los 30 segundos de OA más los 90 segundos de AB. Serían 120 segundos. ¿Cierto? Mm, 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 mm. Mm, ¿Qué dicen? ¿Es lo mismo? O sea, si de AB se demora, si de AB se demora 1,5, esos son 90, más lo que se demoró en OA más 30, serían 120. 120 segundos. Bien. Bien, dividido en 120, 0,83, 0,83, 0,83, 200 dividido en 120, 1,6. ¿Se entiende por qué 120? Porque le sumé lo que se demoraba de AB y lo que se demoraba de- lo que se demoró de 0A a B. ¿Y cuál me queda al final? Sería la velocidad de 0 O a B, que me daría 0. ¿Ya? Tendría que sumarle todos los tiempos, pero ¿qué es lo que pasa? No lo puedo escribir. Voy a borrar acá. ¿Cierto? Aquí inicial. La velocidad en el tramo O a B O sería el desplazamiento de O a B O en el tiempo que se demoró, pero este es 0. ¿Por qué? Porque el desplazamiento O a B o a B C O, me falta el C acá, O a C O es 0. ¿Bien? Entonces, cualquier tiempo que le ponga da lo mismo, me va a quedar 0. ¿Ok? ¿Qué pasa con la rapidez?
Aquí. Bueno, rapidez. Sobre la rapidez, me pide la rapidez en cada tramo que he calculado. La rapidez del tramo o A sería, ¿cierto? La distancia recorrida del tramo AB, ¿cierto? Es distancia AB de OA, perdón, la distancia OA en el tiempo que se demora hacerlo, sería los 100 sobre los 30 segundos. Entonces, 3,3. Fíjense que es justo el módulo que me dio acá. El módulo que me dio acá. La velocidad de AB sería la distancia AB, el tiempo que se demoró, serían ¿cuánto es esto? Los 200 sobre los 90 segundos que se demoró, sería es igual a 2,2 metros por segundo. Ya, es distinto. O sea, que es el módulo de esto. Eh, la velocidad, perdón, estos son rapideces, estos no son vectores. Aquí, aquí. La rapidez en OAB sería la distancia recorrida a los 300, es lo que se demoró recorrerlo a los 120 segundos. No, perdón. Sí, los 120 segundos. Los 300 dividido en los 120 segundos, eso da 300 dividido en 120. 3,5 metros por segundo. Que ahora, si se fijan bien, ya no coincide, no me coincide con el módulo de esto. Si calculan el módulo de esto, rápido, 0.3 al cuadrado, menos 1.6 al cuadrado. Si calculan el módulo de esto, el módulo de B o AB, da 1,8, ya. Y me dio una rapidez mayor. Aquí va lo que habíamos mencionado en la clase anterior, es que la rapidez con la velocidad, el módulo de la velocidad puede ser menor o igual a la rapidez. Ya, y eso viene desde que el desplazamiento es, el módulo del desplazamiento es menor o igual a la trayectoria. ¿Ya? Entonces, esa es la rapidez de OAB y finalmente, voy a poner acá, sería ¿cómo se llama esto? El desplazamiento, o sea, la rapidez desde el tramo OABCO, que sería todo lo que recorrió, la distancia total, los 600 metros, es lo que se demoró recorrerlo. 600 metros dividido en, entonces el tiempo total, tendría que hacer toda la suma. Mm, Tengo los 30 segundos, los 30 segundos del principio, después tengo 90, después tengo 60, después dice 0.25, eso es un cuarto de 60, son 20, 25. Ya, entonces tengo los 30 más los 90 más los 60 más los 15 serían 195 segundos, es lo que se demoró hacer todo el recorrido. 100 sobre 9,15 sobre 600 dividido en 1,95 sería 3,07 metros partido por segundo. Y aquí es más notoria la diferencia. Fíjense, aquí me dio una rapidez de 3,07, pero ¿en dónde está pero su velocidad es cero. Bien, pero tengo una velocidad de 3,07. ¿Ya? Esto es el ejercicio donde habíamos quedado finalmente. ¿Dudas, consultas?
con respecto a todo lo que mencioné ahora. Hablen ahora, hablen ahora. Ya. Mm, ok, entonces ahora vamos a pasar a la siguiente materia, que es movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Disculpe, ¿Sí? la rapidez de OABCO, ¿cómo calculó los 125 segundos? Sumé todo el tiempo, lo hice algo rápido, pero por ejemplo hice los 0,5. Por ejemplo, aquí en el enunciado te dicen todos los tramos de 0,5 en OA. En AB se demoró 1,5, en el tramo BC se demoró 1 minuto y en el tramo CO se demoró 0,25 minutos, ¿ya? Entonces, ¿qué hice? Sumé todos y lo hice, lo pasé a segundos. 0,5 minutos son 30 segundos, ¿ya? En el tramo OA. Ahora, de AB se demoró 1,5 minutos. Esos son 90 segundos, ¿ya? 1 minuto y medio. En DBC se demoró 1 minuto, que son 60 segundos. Y en el tramo CO se demoró 0,25 minutos, que es un cuarto de 1 minuto, son 15 segundos. Tú haces 30 más 90 más 60 más 15, te da 195. Eso fue lo que hice. Gracias, profe. Mm, ya, acá tenemos movimiento rectilíneo uniformemente y movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Dentro de la clasificación de movimiento, acuérdense que estamos en la cinemática. La cinemática es cómo es la descripción del movimiento, no cómo, por qué se mueven, sino cómo se mueven. Eh, Tenemos en el movimiento rectilíneo, ¿cierto? Que es donde nos estamos enfocando, que es movimiento en una línea recta. Dos tipos de movimiento, el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? Es que uno es a velocidad constante y el otro es aceleración constante. Más adelante vamos a especificar eso, ¿ya? Dentro de estos dos se pueden desprender dos tipos de movimientos, que es la caída libre y el lanzamiento vertical, que también los vamos a ver la próxima semana. ¿Ok? Eh, Podemos tener movimientos más de una dimensión, más de que sea una línea recta, y sería movimiento en un plano, ¿cierto? Movimiento en el eje X y movimiento en el eje Y. Que, por ejemplo, tenemos el movimiento circular, el parabólico, el elíptico y el hiperbólico, ¿ya? Nosotros, ¿cuál vamos a ver a futuro? Vamos a ver solamente el parabólico, que es un movimiento en dos dimensiones. ¿Qué es el movimiento rectilíneo uniforme? Movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Son aquellos movimientos que son una línea recta en el cual se recorren los mismos intervalos de desplazamiento para los mismos intervalos de tiempo. Es decir, pocas palabras, que es a velocidad constante, y que sea a velocidad constante me implica que tenga una aceleración cero. ¿Ya? Son aquellos momentos donde no tenemos aceleración. ¿Ya? Aceleración, la variación de la velocidad. ¿Ya? Y acuérdense que habíamos visto la siguiente ecuación. Velocidad media es igual al desplazamiento dividido en el intervalo de tiempo. ¿Ya? Posición, perdón. Posición en el intervalo de tiempo. Ok. ¿Qué pasa si yo despejo la posición? Tendría posición igual a posición igual a velocidad en X por la variación de tiempo. ¿Ya? Velocidad en X, le puse velocidad en X porque estamos viendo velocidades en una sola línea, ¿cierto? En el eje X. Podría ser en el eje Y también, pero se refiere a que es en una línea recta. ¿Ya? Solo es una velocidad. Despejando posición, tengo velocidad por variación de tiempo. ¿Ya? Pero esto es variación de posición, es decir, posición final menos posición inicial igual a la velocidad por el tiempo. Despejando posición final, tendríamos posición final igual a la posición inicial más la velocidad por la variación del tiempo. Y esto, niños, es la primera ecuación de cinemática. ¿Ya? Esa es la primera ecuación de cinemática para un MRU. ¿Ya?
Acuérdense que todo esto es para una velocidad constante, ¿ya? No tenemos aceleración. Recordemos cómo es la pendiente de una gráfica, ¿ya? Acuérdense que una gráfica lineal, todo igual, algunos lo vimos en el laboratorio, que tiene la siguiente forma, I igual a mx más b, ¿ya? Donde la pendiente va a ser la variación de las coordenadas en y dividido la variación de las coordenadas en x, es decir, y2 menos y1 dividido en x2 menos x1, ¿ya? Aquí nos vemos, por ejemplo, que si tenemos la siguiente recta, menos y igual a menos 3x dividido en 4 más 2, aquí mi pendiente sería menos 3 cuartos, ¿cierto? La pendiente siempre va a ser lo que le esté multiplicando el x. ¿Bien? ¿Por qué les menciono esto? Porque voy a ver las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme y quiero relacionarlos con la ecuación con la función lineal. Recordemos que esta era la ecuación para un movimiento rectilíneo uniforme, que lo vimos recién, lo acabamos de demostrar, ¿ya? La vamos a relacionar con cada parte que tiene la ecuación, la función lineal, ¿ya? En posición final la graficamos en y la posición y el tiempo lo graficamos en x, ¿ya? Y aquí tenemos un ejemplo de cómo es una gráfica de posición versus tiempo, ¿ya? Eso es lo que acabo de mencionar, ¿cierto? Posición en y tiempo en x, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? La posición con el tiempo son una relación lineal, ya es una función lineal, la puedo comparar con la ecuación lineal, ¿cierto? La ecuación lineal de la recta, y tiene las siguientes formas, ¿ya? Puede ser para arriba o puede ser para abajo y son líneas rectas, ¿ya? Porque son funciones lineales. ¿Cuál va a ser la pendiente? ¿Qué significará la pendiente en un posición versus tiempo en un MRU? Pues va a ser lo que le esté multiplicando a lo que esté graficando en el eje X. ¿Qué tengo en el eje X? Tengo tiempo. ¿Qué me está multiplicando el tiempo? La velocidad. Entonces, finalmente, la pendiente en un gráfico de posición versus tiempo me va a significar a mí la velocidad, ¿ya? Y que tengo una tangente para que vean que si ustedes calculan la tangente de alfa, es lo mismo que tener delta x, delta t, que es lo que le mostré en la diapo anterior, es esto. ¿Ya? Que la tangente de alfa, para que lo vean también, que está en esa misma relación. Personalmente yo no les doy esa alfa, es para que lo vean trigonométricamente. Si esta velocidad, si esta pendiente, ¿cierto? Lo que le esté multiplicando el tiempo es positiva, pues la recta va a estar dirigiéndose hacia arriba. Si esta velocidad fuera negativa, estaría moviéndose para abajo. ¿Ya? Es una pendiente positiva y una pendiente negativa. ¿Qué pasa con el intercepto? El intercepto es este término libre que no tiene multiplicado x, pues sería la posición inicial en un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya? Fíjense que cuando tiempo es cero, ¿cuánto vale la función? Va a valer posición inicial. Igual para acá, cuando el tiempo es cero, ¿cuánto va a valer la posición? Va a valer posición inicial. ¿Ya? Véanlo acá, pongan t igual 0, velocidad por 0 es 0, tengo x final igual a x inicial, es el intercepto. ¿Ya? Este es el gráfico de posición versus tiempo en un MRU. ¿Qué pasa con la velocidad versus tiempo? Como aquí decimos que es velocidad constante, que no tenemos aceleración, tenemos líneas constantes, ¿ya? Va a ser la misma velocidad en todo el intervalo de tiempo, en ese intervalo, ¿ya? Pueden ser velocidades positivas, ¿cierto? Y pueden ser velocidades negativas. ¿Ok? ¿Qué me interesa a mí de este gráfico? Es estudiar esta área que está acá. ¿Qué significará esa área? En un gráfico de velocidad versus tiempo en movimiento rectilíneo uniforme, el área bajo la curva me va a representar el desplazamiento recorrido. ¿Ya? Si esta área sobre el eje X es un desplazamiento positivo y si el área está abajo del eje X es un desplazamiento negativo. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tengo un gráfico de velocidad versus tiempo en un MRU
Recuerden que velocidad constante, yo calculo esta área que está acá, estoy calculando el desplazamiento que obtuvo el cuerpo en esos ambos intervalos de tiempo. Bien. Podría calcular, si fuera una velocidad negativa, podría calcular también el desplazamiento, pero me sería un desplazamiento negativo. ¿Ya? Y veamos las unidades. Por ejemplo, si yo quisiera calcular esta área, pero a1, que sería delta x, sería igual a velocidad, ¿cierto? Por t menos t sub 0. ¿Ya? Estos son metros partido por segundo y estos son segundos. Tendría algo que estuviera medido en metros. Entonces está bien. ¿Ya? Solo retiro acá, v menos por t menos t sub 0. Si el desplazamiento es negativo, la área está bajo el eje x, ¿cierto? Sería menos v por t menos t sub 0. ¿Qué pasa si yo le tomo, si no quiero considerar este menos, si tomo el valor absoluto? Cuando uno toma el valor absoluto estaría tomando la distancia del cuerpo en ese desplazamiento. ¿Ya? Es tomar el desplazamiento, pero tomar el valor absoluto. Eso es lo que me otorga los gráficos de MRU. ¿Ok? Así que me queda. Por último, para mencionar, no sé si es necesario, pero más adelante tal vez sí, que pasa si yo grafico aceleración versus tiempo en un MRU. Pues no tendría nada porque tengo aceleración cero. Entonces, siempre voy a tener en todo el intervalo de tiempo una aceleración que fuera cero. ¿Ya? Entonces ahora veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo de cómo aplicar la ecuación de movimiento rectilíneo uniforme. Ya. Una científica estudia la cancelar. Así estoy proyectando. Que dice, una científica estudia la biomecánica del cuerpo humano para el cuerpo humano. Para ello determina la velocidad de un sujeto experimental mientras corre a lo largo de una línea recta con rapidez constante. Ya. Rapidez constante. La científica activa el cronómetro cuando el corredor pasa por el punto conocido y lo detiene después de que el corredor pasa por otro punto a 20 metros de distancia. ¿Ok? El intervalo de tiempo indica que el cronómetro... El intervalo de tiempo indica el cronómetro es de 4.0 segundos. ¿Cuál es la velocidad del corredor? Si el corredor continúa su movimiento después de desactivar el cronómetro, ¿cuál es su posición después de 10 segundos? ¿Ya? Entonces, hacer como una especie de dibujito. Teníamos que empieza el corredor a 0 segundos, ¿cierto? A 0 segundos y a los 4 segundos no sé cómo, no sé, está corriendo como Naruto. A los 4 segundos llega a una distancia de 20 metros. ¿Ya? La primera pregunta es, ¿cuál es la velocidad del corredor? Y es fácil. Sería, acuérdense, vamos a irnos a la ecuación de MRU, que me dice que la posición final será igual a la posición inicial más la velocidad, que es constante, por la variación del tiempo. ¿Ya? Veamos que me están dando los datos. Si yo pongo mi origen de tal forma que lo pongo acá, tendría que mi posición inicial fuera 0. Mi posición inicial fuera 0. Mi posición final serían los 4 segundos, los 20 metros. Mi tiempo inicial sería los 0 segundos y mi tiempo final sería los 4 segundos.
¿Qué más tengo? La velocidad es lo que necesito saber. ¿Ya? Entonces, tengo todo para poder calcular esto. Sería posición final 20 metros, posición inicial 0, más la velocidad que la necesito, o la variación del tiempo, que sería tiempo final 4 segundos, menos el tiempo inicial 0 segundos. 20 metros igual a 4 por la velocidad. Finalmente, segundos, 20 sobre 4 metros por segundo, es la velocidad, que serían 5 metros partidos por segundo. ¿Qué me dice la segunda pregunta? Si el corredor continúa su movimiento después de desactivar el cronómetro, ¿cuál sería su posición después de 10 segundos? ¿Ya? Entonces aquí, en el caso, en la segunda pregunta, me dice que ya no se detuvo a los 20 metros, ya no se detuvo a los 4 segundos y continuó a los 2, continuó hasta llegar a 10 segundos. Continuó hasta llegar a los 10 segundos y está acá. Y me están preguntando ahora cuál es esta distancia, cuál es esta nueva distancia. ¿Ya? Vamos a hacerlo acá. Pregunta 2. B. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Tenemos igual la posición inicial, ¿cierto? Que es 0, el tiempo inicial, que sigue siendo 0, el tiempo final, que ahora me dice que se detuvo a los 10 segundos. No tengo posición final, pero ¿qué es lo que tengo ahora? ¿Alguien me dice? ¿Qué es lo que tengo ahora? A diferencia del caso anterior. La inicial. ¿A qué? La inicial, que sería 20. Inicial, ¿a qué te refieres con inicial? ¿La velocidad? No, Tiene la velocidad, profe. Sí, la velocidad, pero ¿a qué te refieres con inicial? Ah, yo pensaba que como el cronómetro anterior se detuvo a los 20 metros que corrió, empezar a contar desde ahí. No, no, es como que hiciera otro recorrido desde 0 y llegó hasta Sí, ahora, sí, no se tienes paró, razón. 4 se paró a los 10. Sí, lo que decía el otro compañero era que ahora tenemos velocidad de 5 metros partido por segundo, que es constante. Entonces, como es constante, como la calculé en el caso anterior, la puedo ocupar ahora. ¿Por qué? Porque va a tener la misma velocidad siempre. Entonces, ¿qué es lo que voy? Me voy al gráfico, o sea, me voy a la ecuación de MRU, sería posición final igual a la posición inicial, más la velocidad por delta T. Posición final que no la conozco, posición inicial que es 0, más los 20 metros partido por segundo, por la variación del tiempo que sería los 10 segundos menos los segundos. Eso ¿Que no sería, era 5 la velocidad? era 5 y yo porque puse 20. Y decía que me iba a dar algo como 200. Ah, ya. Sí. Entonces serían 50 metros partido por segundo. ¿Ya? Sencillo. ¿Ya? Esta es una pequeña aplicación de la ecuación de MRU. Ya. Vengo, continúo. Ya, veamos otro ejemplo. Dice, un móvil describe un movimiento como muestra la figura. Y tenemos esa figura. Aquí tenemos un gráfico de posición versus tiempo, que me dice que comienza de tal forma que empieza en A, empieza en A, que empieza en A en 10, en una posición de 10, se va a B en 40, sigue en esa misma posición hasta C, después va a estar en D, y termina en E, ya, que en E ya serían los 0 segundos.
¿Me están preguntando? Sería calcular la velocidad en cada intervalo, construir un gráfico de velocidad versus tiempo, calcular el desplazamiento en cada intervalo, el desplazamiento total y la distancia. Suena mucho, pero en realidad no es tanto. ¿Ya? Vamos a empezar con lo primero, que es ver la velocidad en cada intervalo. ¿Ya? La velocidad en cada intervalo. ¿Qué sería el primero? Esto lo voy a llamar el tramo AB, BC, CD y DE, igual que antes. ¿Ya? La velocidad en el tramo AB sería la variación de posición en el tramo AB dividido en el tiempo que se demora hacerlo. ¿Ya? Es decir, serían los, ¿cuántos serían? 40 menos 10. ¿Cuántos serían los 40 menos 10? Fíjense como que ahora yo no tengo, esto es distinto a lo que hicimos antes, porque antes teníamos plano coordenada y teníamos las posiciones y trabajamos todo con vector. Aquí no, aquí todo tenemos estos datos y tenemos que trabajar con estos datos. ¿Ya? Y como estos siguen siendo vectores, pero como en un MRU estamos considerando que lo estamos moviendo todo en un mismo eje, ¿cierto? Que todo este movimiento que ocurre en el gráfico está ocurriendo en una sola, en una sola dirección, ¿ya? Se mueve todo en el eje X, ¿ya? Entonces, por eso no lo trabajamos vectorialmente como, no sé, 40 menos 10, como 0, ¿ya? En el fondo es esto porque no se está moviendo en Y, pero sigue, pero solo estamos considerando la componente en X, ¿ya? Porque se asume que en un movimiento rectilíneo uniforme el movimiento es unidimensional, ¿ya? Esto es un vector, no se olviden que seguimos trabajando con un vector. ¿Cuánto se demora en hacer este tramo? Serían 4 segundos, ¿cierto? 4 segundos. Empezó en 0 segundos. 4 menos 0 serían 30 en 4. Eso es 7,5 metros partido por segundo. ¿Ya? La velocidad de BC, ¿cierto? Sería, sale el tiro, sería la variación de posición de C delta T. Pero ¿qué pasa? Tienen la misma posición en todo el intervalo de tiempo. Sería finalmente 0. ¿Bien? ¿Por qué? Estaría diciendo por qué posición en C es igual a la posición en B. En B, hacer XB menos XC, ¿qué es esto? Hacer eso me va a dar 0. Bien, porque son la misma posición, no varía. La velocidad en el tramo CD, ¿ya? La variación de la posición en el tramo CD dividido en el tiempo que se demoró hacerlo, ¿ya? Serían, ¿cierto? Punto final, ¿dónde terminó? Terminó en menos 30, ¿ya? Como son vectores, se les considera el signo. ¿Y dónde empezó? En 40, menos 30 menos 40. Dividido en el tiempo que se demora hacerlo, que serían 12, tiempo final, menos el tiempo inicial, 8. Serían 12 menos 8. Menos 30 menos 40, eso es menos 70, dividido en 4. Menos 70 dividido en 4, esto es metros por segundo. Y eso es menos 17,5. Menos 17,5. Negativo. La velocidad finalmente en DE sería la variación de posición en el tramo DE. Sería DE. En el tiempo que se demora hacerlo sería ¿cuánto terminé? En 0 menos paréntesis, menos 30. ¿Ya?
dividido en el tiempo que se demoró, 14 menos 12, 2 segundos. 14 segundos menos 12 segundos. Sería eso, 30 dividido en 2, 15 segundos. 2 sería 15. Y tenemos todas las velocidades. ¿Qué es lo que pasa? En el B me piden hacer un gráfico de velocidad versus tiempo. Vamos a hacerlo acá. Acuérdense que en un MRU, el gráfico de velocidad versus tiempo son líneas rectas, o sea, líneas constantes. Velocidad versus tiempo. Y vamos a ponernos el tiempo. Esto no me sirve después porque tengo una velocidad de menos 17.5. Entonces, bueno, ya ponerme esto por acá. Voy a ponerme el eje por aquí. A ver si me sale por ahí. Ya. Entonces, desde 0 a 4 segundos, desde 0 a 4 segundos, tiene una velocidad de 7.5. Velocidad, y aquí vamos a tener tiempo. De 0 a 4.5, de 0 a 4 segundos tiene de 7.5, 7,5 y tenemos esta línea. De 4 a 8 segundos, de 4 a 8 segundos, tiene una velocidad de 0, ¿cierto? Bajó su velocidad y ahora es 0. De 12 a 8 segundos, de 8 a por acá, 12 segundos, ¿cierto? No tiene que ser escala, pero que se entienda más o menos. Va a tener de 17.5. Ya aquí va a tener que hacerlo con 17,5. Va a ser su gráfico. Fíjense que como es un MRU, son líneas constantes. Y finalmente, de 14 a 12 son 15 metros partidos por segundo. 14. Más cerquita. 14. Serían 15 metros partidos por segundo. Voy a ponerlo por acá. 15 metros partidos por segundo. Que sería mi grafiquito en 12, 14 segundos. Es esa escala, pero que se entiende. ¿Ok? Vamos a borrarlo esto. Y ahora me preguntan el desplazamiento en cada intervalo. Como vimos que era el desplazamiento, era el área bajo la curva, considerando el signo. El área bajo la curva de velocidad versus tiempo. ¿Ya? No de posición versus tiempo, no se vayan a confundir. Tiene que ser del gráfico de velocidad versus tiempo. Vamos con otro color. Desplazamientos. 500. ¿Qué sería? El desplazamiento de AB sería A1. El desplazamiento de AB, esto lo voy a llamar A1, esto lo voy a llamar A2, esto lo voy a llamar A3 y esto lo voy a llamar A4. Área 1, área 2, área 3, área 4. Desplazamiento AB sería el área 1, que sería cómo calcular esa área. Sería los 7,5, ¿cierto? Base por altura, 7,5 por 4 segundos. Y eso da 30 metros. ¿Cierto? 7,5 metros. Partido por segundo. Cierta velocidad por tiempo. El desplazamiento de BC será igual a área 2, que es 0, ¿cierto? Porque ahí tuvo velocidad constante, o sea, ahí tuvo posición constante, no cambió su posición. Entonces su vector de desplazamiento es 0. La posición, vector de desplazamiento en CD sería A3, sería
los menos 17,5 segundos por esta distancia que son 4 segundos, ¿cierto? Por los 4 segundos. ¿Cierto? Tengo que multiplicar quiero sacar esta área. Quiero sacar esa área y sería este lado por este lado. ¿Sí? No se vayan a confundir y no vayan a multiplicar por todo esto. Eso les da menos 70 metros. Y ya, el último sería el desplazamiento de DE. Desplazamiento de DE sería igual a el área 4, que sería esta parte serían 2 segundos por 15, serían 15 por 2 segundos, por segundo, por 2 segundos, 30 metros. ¿Ya? Y tenemos los desplazamientos de cada parte. Desplazamiento total, me están preguntando en la D. Desplazamiento total. D. Desplazamiento total. Sería delta X total. Perdón, delta X total sería A1 más A2 más A3 más A4. Serían los 30 más el 0 menos 70 más 30. Y eso es menos 10. ¿Ok? Ese sería el desplazamiento total. ¿Cómo sería la distancia total? Por acá. Sería lo mismo, pero tomándole el valor absoluto a los desplazamientos. Acuérdense que como es un movimiento en una sola línea, la distancia y el desplazamiento coinciden, pero la distancia siempre va a ser positiva. E sería distancia total, sería el módulo de A1 más el módulo de A2 más el módulo de A3 más el módulo de A4. Finalmente serían 30 más 0 más 70 más 30. Serían 130. Esa sería la distancia total. ¿Ya? ¿Dudas, consultas con respecto a todo esto? Sé que me he pasado un poquito de tiempo, pero voy a terminar de pasar la última y terminamos la clase. Ya, no tenéis que queda poquito en realidad. Es el último tipo de movimiento, que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Vimos este ejemplo, y ahora el último tiempo que nos queda, MRV o, como la mayoría lo dice, MRUA. Movimiento rectilíneo uniformemente variado o movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Ya? Es aquel donde tenemos ahora aceleración constante. ¿Ya? Nuestra velocidad ya no es constante y tenemos una variación de aceleración. ¿Ya? Ahora, aceleración es distinto de cero, como en el caso anterior. ¿Ya? Podemos desprender nuestra primera ecuación de la misma forma anterior, ¿cierto? Que vimos que la aceleración era la variación de la velocidad dividido en la variación del tiempo. Si yo despejo velocidad, tengo aceleración por tiempo, pero la variación de velocidad es velocidad final menos velocidad inicial igual a aceleración por el tiempo. Y finalmente, despejando velocidad final sería igual a la velocidad inicial más aceleración por el tiempo. ¿Ya? Y con eso de la clase anterior, que la aceleración y la velocidad no necesariamente tienen que tener la misma dirección. ¿Ya? Podemos tener aceleraciones y velocidades en misma dirección o en direcciones opuestas, sentidos opuestos. ¿Ya? Esto es cuando el objeto se detiene. Entonces, de la clase anterior, que es cuando el objeto se detiene y este es cuando el objeto se mueve infinitamente. ¿Ya? Usualmente cuando en algunos libros
le llama cuando se mueve infinitamente, cuando tienen la misma dirección, se dice movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y cuando tienen sentido opuesto es movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado, ¿ya? Y es cuando la aceleración es cuando el objeto se detiene. Veamos los gráficos. Acuérdense que aquí ya encontramos nuestra primera ecuación de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que es velocidad final igual a la velocidad inicial más aceleración por el tiempo, donde en MRU, esto no pasa porque en MRU, la aceleración es cero, entonces esto no pasa y tendría velocidad final igual a la velocidad inicial. Como son los gráficos en estos tipos de movimientos en un MRUA? Si se fijan, ahora mi velocidad tiene una relación lineal con la aceleración y el tiempo, ¿ya? Que es parecido al de posición para MRU, ¿ya? Y ahora, ¿qué va a ser mi pendiente? Va a ser lo que le esté multiplicando lo que esté graficando en el eje X, ¿ya? Como en el eje Y estoy graficando velocidad y en el eje X estoy multiplicando tiempo, mi pendiente va a ser la aceleración en un gráfico de velocidad versus tiempo. Aquí está. La pendiente de un gráfico de velocidad versus tiempo es la aceleración. El área bajo la curva, si yo graficara área versus, si yo graficara, perdón, aceleración versus tiempo, como ahora son aceleraciones constantes, y similar al caso anterior, ahora mi aceleración son líneas constantes, ¿ya? ¿Y cuál va a ser el significado del área de ellos? Como antes el área de velocidad versus tiempo era el desplazamiento, ahora como tengo área versus tiempo, su área va a ser la velocidad entre esos dos tiempos, ¿ya? Me falta encontrar algo todavía, que es cómo es la posición en un MRUA, ¿ya? Y usualmente para encontrar esta ecuación existen muchos métodos, muchos abarcan como derivadas integrales, ¿cierto? A partir de la aceleración integral hasta llegar a la de la posición. Pero yo se lo voy a mostrar de una forma algebraica, ¿ya? ¿Qué significa? Devolvámonos al gráfico de velocidad versus tiempo para un MRUA, ¿ya? Que dijimos que eran líneas rectas, ¿cierto? Va a ser para arriba, para abajo, dependiendo si la aceleración es positiva o negativa. Y el área abajo de ella va a ser la posición del cuerpo, ¿ya? ¿Cierto? Sí, igual que antes, eh, el área entre V versus T, el área correspondiente va a ser el espacio recorrido a la posición del cuerpo, ¿ya? Y tenemos el caso más general, que es donde tenemos una velocidad inicial y tenemos una velocidad final y una cierta velocidad media, ¿ya? Y tenemos un tiempo inicial y un tiempo final, ¿ya? Con este gráfico, que es el más general que podemos tener, vamos a encontrar cómo se relaciona la posición con el tiempo en un MRUA, ¿ya? Para encontrar la posición, vamos a calcular el área bajo la curva de esa figurita, ¿ya? ¿Qué sería? Sería este rectángulo, el rectángulo que está abajo, que está como en rosado, más el triángulo que está en celeste, ¿ya? El área que es del rectángulo eh, sería, ¿cierto? Esta distancia por esta distancia, que sería velocidad en I por tiempo, ¿ya? Esto corresponde a lo del rectángulo. ¿Y cuánto sería lo del rectángulo? Pues sería base por altura dividido en 2, ¿cierto? Entonces, el triángulo, ¿ya? La suma de esos dos me va a dar la posición, el desplazamiento, ¿cierto? La variación de X en ese intervalo de tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos la siguiente relación, ¿cierto? Desplazamiento igual a velocidad por el tiempo más v menos v sub i por el tiempo dividido en 2. ¿Ok? Y si yo quiero ahora integrar la aceleración a esta ecuación, tenemos que recordar que la velocidad, recuérdense que es la primera ecuación
de mRUA, recordad que la velocidad es igual a la velocidad inicial es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a meter esta relación, la vamos a meter acá. Que nos queda finalmente, ¿cierto? Esta velocidad inicial se va a cancelar con esta velocidad inicial y me va a quedar desplazamiento igual a la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. ¿Ya? Finalmente, acordarse que esto es x final menos x inicial, menos x inicial, y despejo x final, y tengo finalmente a mi segunda ecuación de mRUA. Posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Que eso es una curva cuadrática, que la voy a relacionar con la curva cuadrática, que es I igual a C más BX más AX al cuadrado. ¿Ok? ¿Cómo se grafica una curva cuadrática? Pues las curvas cuadráticas tienen la siguiente forma. Ya no son líneas rectas, son curvas cuadráticas, tienen guatita. ¿Ya? Se mueven para arriba si la aceleración es positiva, o se mueven para abajo si la aceleración es negativa. ¿Ya? Si la aceleración es 0, sería en línea recta, sería un mRU. ¿Ya? Nos queda otra ecuación. ¿Ya? Acuérdense que ahora tenemos velocidad igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, que me relaciona velocidad, me relaciona aceleración, y me relaciona el tiempo. Tenemos que posición final me relaciona la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Me relaciona posición, me relaciona velocidades, me relaciona aceleración y me relaciona el tiempo. ¿Ya? Mi pregunta es, ¿podré encontrar alguna ecuación que solo me relacione velocidades, aceleraciones y desplazamiento? Que no me dependa del tiempo, porque ¿qué pasa? Que estas dos ecuaciones me dependen del tiempo. Entonces, ¿qué pasa si tengo un problema, un ejercicio o tengo una situación donde yo no tenga el tiempo? ¿Qué es lo que hago? ¿Podré calcular una ecuación que me relacione solo estas tres variables? Y sí. Y vamos a ver la demostración de esa ecuación ahora. ¿Bien? Para ello, vamos a ver lo bueno que ahora tiene el PowerPoint, el que no entienda lo que vamos a hacer ahora, lo puede repetir. Para ello, vamos a recurrir a la definición de velocidad media. Y ahora que tenemos esta nueva definición de desplazamiento, ¿cierto? Que es velocidad inicial por el delta t más un medio de la aceleración por el delta t al cuadrado. ¿Ya? Eso es lo que demostramos recién. Se nos simplifica los delta t y nos queda finalmente, la última ecuación, velocidad inicial más aceleración por el delta del tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Yo quiero buscarme la forma de despejar, de quitarme el tiempo, quiero quitarme el tiempo de encima, de alguna forma. ¿Ya? Entonces, de otra forma, voy a reemplazar algo en A que me quite el delta t. ¿Ya? Desde mRUA, que vimos que velocidad final es igual a la velocidad inicial más A por delta t, voy a despejar A y voy a tener velocidad final menos velocidad inicial por delta t. ¿Ya? Y eso lo voy a reemplazar acá arriba. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué voy a hacerlo? Porque me quiero quitar el tiempo encima. Quiero encontrar una ecuación que me relacione velocidades, aceleración y posición sin tiempo. ¿Ya? Lo reemplazamos y hacemos toda la álgebra correspondiente, ¿cierto? Reemplazamos todo ese factor acá arriba y tenemos que igual velocidad inicial más un medio de la velocidad final menos velocidad inicial por los delta t. Simplifico y finalmente tengo una nueva expresión para la velocidad media que es una especie de promedio de velocidades, de velocidad final menos la velocidad inicial. ¿Ya? Encontré una relación de velocidad que ya no me involucra aceleración y que no me involucra tiempo. ¿Ya? Entonces, ahora voy a buscar una ecuación de posición que me quite la aceleración. ¿Ya? Tenemos delta x, ¿cierto? Igual a la velocidad por el tiempo, pero ahora encontramos una nueva versión de la velocidad media, que es sin aceleración y sin tiempo, que es un medio de la velocidad inicial más
medio de la velocidad final por delta t. Despejando delta t, tenemos esta nueva relación, 2 veces delta x más velocidad inicial, velocidad final. Finalmente, despejando en la primera ecuación de MRUA, tenemos una expresión que para el delta t que solo me involucre posición y velocidades. ¿Ya? Velocidad final será igual a la velocidad inicial más a por delta t. Tengo una nueva expresión para delta t, que es 2 veces delta x dividido en velocidad inicial más velocidad final. Hago todo el álgebra necesario, ¿cierto? Paso todo este término para la izquierda, realizo el producto y me queda finalmente la ecuación velocidad final al cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Así que el que no lo ve porque los colores están como muy fuertes, es velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Bien. Y esas serían ya todas las ecuaciones. En resumen, ¿qué es lo que tenemos? Dos tipos de movimiento, MRU y MRUA. Para el MRU tenemos la ecuación de posición versus tiempo, que es esta ecuación lineal. Y para la velocidad tenemos la variación de la posición en el tiempo. Y la aceleración no tiene. ¿Ya? ¿Qué tenemos para MRUA? Ahora tenemos una aceleración distinta de cero. Que su posición final, la ecuación de la posición, sería posición inicial más velocidad inicial por el tiempo final, menos tiempo inicial más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Para las velocidades tenemos dos ecuaciones, ¿cierto? Velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Y la velocidad, encontramos esta nueva relación, velocidad al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces la aceleración por x final menos x inicial al cuadrado. Y finalmente, esta velocidad media nueva que nos encontramos en el camino, y la aceleración, que es la variación de la aceleración, la variación de la velocidad en un intervalo de tiempo. ¿Ya? Esto fue el resumen de lo que vimos hoy día. Vimos todas estas ecuaciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer el viernes? Vamos a hacer ejercicio con todas estas ecuaciones. ¿Ya? Y vamos a empezar de este ejemplo que yo tenía. Y también les dejo ejercicio para ustedes. ¿Ya? Un gráfico de posición de velocidad versus tiempo. ¿Ya? Y de este gráfico calcule la distancia, calcule el desplazamiento, calcule las aceleraciones. Eso no lo hicimos antes. Y ahora tenemos otro ejemplo que es un escalador parte del reposo y se desliza 9 metros hacia abajo por una pendiente en 3 segundos. ¿Cuánto tiempo después del inicio el escalador habrá adquirido una velocidad de 24 metros por segundo? Considera la aceleración constante, ¿ya? Es decir, que tenemos una aceleración distinta de cero y la trayectoria. ¿Ya? Entonces aquí van a tener que usted aplicar las ecuaciones de MRUA. ¿Ya? Y que sale muy fácil, es muy rápido esto. Y encontrar el tiempo. ¿Ya? Ya según hoy día vimos varias cosas. Dejo la grabación hasta acá.